Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un espacio más de diálogos con la música a través de Radio Espectro y en las redes de Radio Espectro, cada semana con extraordinarios artistas de todo el mundo, y hoy viajamos hasta una hermosísima tierra que es Colombia, un país que queremos mucho, donde tenemos muchos amigos, y nos da mucho placer compartir con una enorme artista que desde hace ya varias semanas tuvimos la dicha de incorporar todo su trabajo, su música maravillosa en la programación de esta radio, que trata de apoyar la canción de autor independiente y darle a nuestro público, que es un público, digo yo, de gustos exigentes, la música que buscan, la música que quieren. Primero que todo, saludarte, querida Victoria, muchas gracias por acompañarnos y qué placer para nosotros poder contar con su presencia en este espacio. Bueno, a ti muchísimas gracias por esta invitación, encantadísima de estar acá. Pues es un placer para nosotros completamente. Bueno, acá desde Costa Rica, donde transmite Radio Espectro, siempre tenemos una relación muy linda con Colombia, que es un país con el que nos entendemos de mil maravillas. Particularmente, muchas cosas en común, pero sobre todo de la zona o del departamento, de la localidad donde proviene la estimada Victoria, que es una zona cafetera, si no me equivoco, ¿verdad? Exclusivamente, bueno, Colombia es un país cafetero por excelencia, al igual que Costa Rica, pero particularmente su ciudad, en Armenia, estimada Quindío, Victoria. sí. Quindío, perdón, ya lo dije mal, Quindío. No, está bien. Ajá. Es un nombre también exótico. ¿Qué tal ha sido la infancia en esta zona? Cuéntenos un poquito de su tierra, de su Bueno, ciudad. El Quindío es un departamento pequeño de Colombia, eh, muy cafetero. Es un departamento rodeado de muchísima naturaleza, que estamos pegaditos a la cordillera central de los Andes. Hay pájaros, hay mariposas, hay montañas, hay mucha naturaleza. Y yo crecí en este lugar que es precioso y que es pequeño, y que me dio pues toda esa raíz, ¿no? Esa esencia de la naturaleza de esta región. Empecé cantando folclores acá de esta región, así que pues nada, mi infancia está ligada a todo esto. La famosa ciudad Milagro, es así conocida, ¿verdad? Así es, estás muy bien informado. Bueno, es que nos interesa mucho saber siempre de nuestros invitados y por supuesto tener un poquito, porque el artista tiene que ver mucho con todo eso, ¿verdad? Dónde creció, cómo fue absorbiendo poco a poco la música a través de sus vivencias y en el caso suyo, querida Victoria, la música llega muy niña, porque tengo entendido que con 10 años empieza a desarrollarse en este mundo maravilloso del arte. Así es, yo empiezo acá en el colegio INEM de Armenia, empiezo cantando en un grupo de pop. Eso fue lo primero que interpreté. Luego, por cosas de la vida, estuve en varios proyectos al tiempo entre los 10 y los 13 años, proyectos de música latinoamericana, en proyectos de coros de aplicación polifónica, en otro que fue un dueto que yo conformé con una amiga de infancia. Durante 10 años estuvimos juntas. Así que pues tuve como una etapa en mi adolescencia de mucha variedad musical y de mucha exploración, y de actividad realmente. Entonces ahí pues básicamente se definió mi vocación. El dúo Sombra y Luz fue con su amiga Luz de infancia, precisamente. Ese dúo se mantuvo por 10 años, nos cuenta. Entonces Sí, acumula muchas historias y recuerdos maravillosos, me imagino. claro, totalmente. Con Luz Ángela Jiménez, que nos conocimos primero en el barrio, imagínate, jugando primero, pequeñitas, de unos 5 o 6 años, y luego entonces hicimos parte del grupo del colegio de pop, nos hicimos muy amigas desde allí, y después hicimos el dueto Sombra y Luz, con el que grabamos además 4 discos, ganamos algunos festivales acá, entre ellos el más importante de música andina colombiana, que se llama Mono Núñez. Así que fue una etapa muy prolífica, muy cargada de afectos, y bueno, pues de eso, de grabaciones, de escenarios de las músicas colombianas. Sí, era un dúo de música muy folclórica, básicamente. Sí, folclore tradicional de los Andes. Folclor tradicional de los Andes. Bueno, y ahí
dónde se van descubriendo ustedes realmente qué es la verdadera pasión que va a seguir forjando su vida, porque hay un momento, me imagino, en que se empiezan a generar cambios, ¿verdad? Viene la niñez, la adolescencia, otros intereses van surgiendo. ¿En algún momento hubo alguna indecisión normal de la niñez, de la juventud, o siempre Victoria estuvo muy firme en que el arte iba a ser el camino que iba a seguir el resto de su vida? Pues no lo tenía tan claro realmente desde pequeña, porque no tengo tampoco necesariamente una herencia directa de mi familia. Pero sí estuve siempre siempre me dejé llevar mucho más por las artes en general. Y pues sí tengo el recuerdo de que mi mamá siempre me llevaba a clases de danza, de pintura. Hice parte de un coro del colegio también en la primaria, pero fue como un paso pues, muy de paso, ¿no? Algo que realmente ahí no era tan fuerte. Pero una vez empecé en el colegio, ya a los 10 años, en bachillerato, fue impresionante cómo ya eso me definió a mí un camino, una pasión, una vocación. Pero fue realmente como desde ahí, ¿no? Como desde los 10 años. ¿Y qué era lo primero que escuchaba, Victoria, en esa etapa de juventud, de infancia? ¿Cuáles eran los sonidos que le encantaban? Porque estaba, por supuesto, la influencia importantísima del folclore, de la música de su tierra y del continente en general, pero particularmente, ¿cuáles voces le encantaban a la niña en aquel entonces? Pues mira, es curioso porque pues la música que me llegaba a mí aquí directamente en la casa era la música de la radio. Y la música de la radio que más se oía era las baladas, ¿cierto? Baladistas como Leonardo Fabio, Camilo Sexto o todas las mexicanas, ¿no? Pues bueno, no sé, Ana Gabriela, ahorita no se me ocurren muchas más. Pero estas eran las músicas que llegaban, no necesariamente eran las músicas que más me gustaban, pero eso era lo que escuchaba. Ya luego a los 10 años empiezo entonces a conocer otras músicas. Bueno, me acuerdo que en el grupo de pop montábamos cosas de Flans, de este grupo Flans que era de pop, de Mocedades, pero también montábamos algunos merengues. Esa era la música que se escuchaba. Ya después entonces empiezo a descubrir cosas diferentes. Me acuerdo que gente distinta empezó a regalarme música. Un amigo muy cercano me trajo una vez una música de Brasil, entonces yo ahí ya me encanté con los bossa novas. Luego alguien me trajo discos de Ella Fitzgerald, de Billie Holiday, entonces el jazz también empezó a despertar en mí como unas curiosidades y unos gustos. Eh, y ya después la música que más empecé a escuchar fue las músicas latinoamericanas, folclóricas, ¿no? La música andina, que es los bambucos, los pasillos, los valses, y músicas latinoamericanas interpretadas por Mercedes Sosa o también el cantautor Joan Manuel Serrat. Entonces ya esas músicas a mí me empezaron a atrapar mucho más, donde había un poco más de elaboración tanto musical como de letras también, ¿no? Entonces, pues por ahí ya empezó como a visualizarse más o menos un camino. Muy bien, muy bien. Querida Victoria, nosotros por la radio, donde podemos disfrutar, eso siempre lo explicamos por el público nuevo que cada semana se pueda unir a este programa, por la radio vamos combinando esta conversación con su música, y por las redes pues no tenemos esa oportunidad por tema de las redes que ya hemos explicado a los oyentes y videntes de este programa muchas veces. Nosotros arrancamos en la radio el programa con el tema Érase una vez del disco Bambú Ácido de Victoria Sur, pero después de acá en adelante nos gusta que sea nuestra invitada la que vaya decidiendo cuáles de sus canciones van a ir sonando por la radio. Entonces vamos a hacer ese enlace con la estación a nivel de que pueda el público disfrutar de otra de sus canciones. ¿Cuál sería, de cualquiera de sus discos, que tenemos todos dichosamente en programación, cuál sería el que escoge nuestra invitada? Bueno, ese era hace una vez, es de mi primer álbum que se llama Uh-huh. Bambuco Ácido. Eh, y bueno, entonces vamos a seguir con una canción del segundo álbum que es Colección de Mundos, que es un disco en el que yo pasé una etapa, una fase más rockera, más pop rock. En esa época estaba viviendo en Bogotá y me empecé a descubrir los grupos de rock de los 70 sobre todo. Me encantaba Queen, Supertramp, Police, Pink Floyd, todos estos grupos, y empecé a tocar el rock, ¿no? Empecé a descubrirlo también.
Entonces de este álbum pongamos una canción que se llama Mi Mejor Cóctel, que es una canción rockerísima, quizás de las más rockeras de ese álbum. Buenísimo, que lo disfruten por la radio y ya continuamos acá con Victoria Sur, nuestra invitada especial en Diálogos con la Música. Radio Espectro, el espíritu de la música. Pero dibujé una puerta violeta. La cantautora del momento en España llega a Costa Rica, Rosalén. Busqué y busqué. Su música y su propuesta inclusiva con su banda completa por primera vez. No te perdás este único concierto en el Teatro Melico Salazar, 2 de octubre, 8 de la noche. Compra ya en eticket.cr. Presenta Bach Credomatic. Llega el fascinante Teatro Negro de Praga. Un espectáculo lleno de magia para toda la familia. 1 de octubre, Teatro Melico Salazar. Funciones a las 3 y 8 de la noche. Usted nunca sabrá si lo vio o lo soñó. Asegure su entrada comprando ya en eticket.cr. Presenta Bach Credomatic. Radio Espectro, el espíritu de la música. Bien, continuamos, gracias por acompañarnos. Estamos en conexión hasta Colombia, para quienes nos escuchan a través de la radio, con la cantautora Victoria Sur, que es una maravillosa artista de una voz impresionante que conquista a quienes la encuentren por primera vez. Se van a sentir muy identificados con su música, se van a encantar y por supuesto nuestra invitación y la labor que hacemos acá desde Radio Espectro es el apoyo a los cantautores y a las cantautoras del mundo entero, brindando una equidad absoluta en nuestra programación. La música de los artistas, de todos los artistas, de Victoria Sur, de Silvio Rodríguez, de Marta Gómez, de Pablo Rodríguez, de cualquier cantidad de artistas que podríamos mencionar, suenan a diario en la estación y la gente puede disfrutar de un abanico muy amplio. Esa es la intención que tenemos desde Radio Espectro, de que todos los artistas suenen por igual, suenen a diario y que puedan disfrutar del talento de enormes artistas. Tenemos, por contarte, querida Victoria, más de 250 cantautores independientes en programación que suenan a diario en Radio Espectro y que nos enriquecen y conquistan. Con su música conquistamos mucho público nuevo que llega y se enamora de su voz, de sus letras, de sus canciones, de las propias y de interpretaciones bellísimas que también nos ofrece la estimada Victoria Sur. Hablamos de ese inicio, de ese despegar en el arte, de las influencias musicales y después cómo llega la decisión de emprender un camino en solitario. Bueno, el dueto Sombra y Luz duró, como te contaba, 10 años y hubo un momento, nosotras nos fuimos a vivir a Bogotá, éramos muy amigas y en esa época pues el dúo todavía estaba, digamos, en función, trabajando. Y fuimos a Bogotá a vivir, cada una se fue pues donde una tía, una cosa así muy familiar, a estudiar. Queríamos estudiar música, pero en ese momento no se dio la oportunidad, así que estuvimos cada una estudiando. Ella estudió administración de empresas, yo periodismo. Terminamos nuestras carreras y ya fue como momento de tomar muchas decisiones, ¿no? Siento que teníamos objetivos y curiosidades diferentes ya en ese momento de la vida. Así que yo tuve la oportunidad de irme a Cuba un tiempito a estudiar música, finalmente unos cursos de música, y estuve 1 año y medio allí. Entonces pues ya ahí ya digamos hubo una división, ¿no? Yo me fui a Cuba, mi amiga estuvo un tiempo en Colombia y luego se fue a España y ya tomamos caminos y rumbos diferentes. Yo empecé en Cuba a estudiar canto, a estudiar guitarra, a estudiar piano, y era la primera vez que estudiaba 100% música, así que para mí era un descubrimiento total. Y empecé por primera vez a componer canciones también, porque antes era solamente intérprete con el dueto Sombra y Luz. Así que en La Habana nace también ese espíritu de cantautora y después que regreso de allí es que grabo mi primer álbum como solista, Bambuco Oasis. Y qué belleza de lugar escoge para ir a
a empaparse de todo este mundo maravilloso que es la cuna, digo yo, es mi perspectiva, que es la cuna de los grandes cantautores del mundo, Cuba, sin duda alguna. ¿Cuánto se trae y cuánto hay en esa gran artista que hoy en día es Victoria Sur, de lo que logró absorber en una tierra donde yo le digo a muchos queridos amigos cantautores cubanos que tengo que como se dice, por ejemplo, que en Brasil se levanta una piedra y un futbolista, en Cuba se levanta una piedra y un artista, ¿verdad? Totalmente. Indudablemente. Entonces, ¿qué tanto enriqueció al artista con experiencia y madura que tenemos hoy en día y que disfrutamos tanto? Bueno, no, es que Cuba fue muy importante, no solamente a nivel de lo que aprendí y descubrí en la música, sino a nivel humano, a nivel cultural. Estar en Cuba y en La Habana fue la oportunidad de compartir con compañeros, con amigos y amigas de toda Latinoamérica que estudiaban diferentes artes. Gente, por ejemplo, estaba muy cercana a gente que estudiaba cine, a gente que estudiaba danza, que estudiaba incluso circo en el Instituto Superior de Artes de La Habana. Y pues impregnarme de esa cultura. La gente allí es muy culta, lee bastante, tiene publicados libros, todo el tiempo están publicando. Y me acuerdo que uno caminaba por la calle y de todas las ventanas salía un sonido de un saxofón, de un piano. La persona que te está hablando en la portería de algún edificio te canta y te cuenta historia de Cuba. Entonces todas esas anécdotas, historias, para mí fueron muy fuertes, me marcaron bastante en mi vida, fue como un antes y un después de Cuba. Quiero mucho la cultura cubana y a los cubanos los adoro, mis maestros, así que aprendí muchísimo y yo siento que fue un aprendizaje mucho más amplio que solamente lo musical. ¿Y qué otra influencia se trajo a nivel de algún referente, algún artista? Porque obviamente hay nombres muy marcados en la música cubana a nivel mundial, ¿verdad? Los Silvio Rodríguez, los Pablo Milanés, los Carlos Varela, y así podríamos seguir mencionando, pero hay muchísimos otros artistas de enorme calidad que tienen un nivel igual, incluso uno podría decir que a mucha gente pues tendrá otros favoritos, pero ¿se trajo alguna otra influencia que la marcara, algún otro artista? ¿Llegaste a conocer que se metiera en su gusto, en sus referentes musicales de allá? Bueno, me acuerdo que estaba Yusa, esta mujer que también es intérprete, cantautora. Me acuerdo que sonaba bastante Irakere en esa época, que estaban los Bambán también. Pues obviamente Silvio Rodríguez y Pablo Milanés estaban muy presentes todavía en el año en que estuve yo. Pero básicamente eso, pero yo creo que más que los músicos directamente de allá era el contacto con la cultura misma y con los compañeros con los que yo me estaba compartiendo de otros países y colombianos, porque había un grupo de colombianos allá estudiando que de hecho tenían una banda que se llamaba Puro Pescado, y cuando yo llegué la cantante se les había ido y llegué yo a ser como la cantante del grupo. Y fue una experiencia inolvidable porque era como estar estudiando música y de una vez hacer como un laboratorio experimental con ese proyecto Puro Pescado. Grabamos algunas cosas también allá. Después ese grupo, es decir, cada uno de ese grupo se regresó a Colombia y después hubo como un florecimiento acá de varios proyectos a raíz de ese grupo, que fue por ejemplo Puerto Candelaria, que fue por ejemplo el grupo Nahual, que ya hoy no existe, pero era un grupo de reggae, otro que se llamaba Mojarra Eléctrica. Entonces todos llegamos a Colombia como a ser parte de diferentes proyectos, y fue por eso una experiencia que nos marcó. ¿Y volviste a Cuba después de esa fase de estudiante? No, anhelaría muchísimo volver, pero no, hace muchos años que no he vuelto. Bueno, esperemos que en algún momento se vuelva a dar esa oportunidad. Entonces voy percibiendo en esta conversación, estimada Victoria, todas las influencias bonitas, musicales que ha ido absorbiendo a lo largo de su vida, y me doy cuenta de que de toda esta vivencia maravillosa proviene esa rica variedad musical que hay en sus discos, donde encontramos muchos ritmos, donde encontramos mucho sabor de diferentes partes del mundo, mucha variedad, muchas cosas hermosas en su música.
definitivamente no podía encaminarse por un género exclusivamente, sino que es una artista abierta a experimentar muchas cosas en cada una de sus creaciones. Eso me encanta. Yo pienso que la música ha sido como el terreno de mayor libertad para mí. Es un laboratorio de experimentación constante. Entonces yo no me siento ni útil ni cómoda estando solamente en un género musical. Para mí los géneros es la posibilidad de irme a explorar en cada uno de ellos y poder incluso mezclarlos. De hecho, eso fue una de las cosas que aprendí en Cuba, cómo ellos se abren y se expanden a mezclar sus músicas autóctonas con las músicas del mundo. Eso fue una de las cosas que aprendí en Cuba. Entonces, cada uno de mi paso por los diferentes lugares por donde he podido estar, por ejemplo, estuve un tiempito en Nueva York, estuve en Buenos Aires otro tiempo, últimamente he estado mucho en Perú. Para mí todas estas experiencias, de cada lugarcito voy recogiendo algo y voy creando un universo que va quedando nutrido de cada una de esas experiencias y lugares. Entonces, Claro. por eso me permito esa libertad y el hecho de ser independiente también, pues, pues justamente esa independencia hace, digamos, hace virtud a todo eso que te estoy contando. Claro, claro, y para hacer referencia a esto que hablamos, de esa variedad musical, de ritmos, de cosas ricas que encontramos en la música de Victoria Sur, ¿qué canción nos vamos a ir a escuchar ahora por la radio? ¿Cuál escoges? Bueno, el tercer álbum, que se llama Belleza Silvestre, que lo grabé en Buenos Aires, podemos escuchar la canción Luna Caliente. Para ustedes por Radio Espectro. Radio Espectro, el espíritu de la música. Pero dibujé una puerta violeta. La cantautora del momento en España llega a Costa Rica, Rosalén. Busqué y busqué. Su música y su propuesta inclusiva con su banda completa por primera vez. No te perdás este único concierto en el Teatro Melico Salazar, 2 de octubre, 8 de la noche. Compra ya en eticket.cr. Presenta Bach Credomatic. Llega el fascinante Teatro Negro de Praga. Un espectáculo lleno de magia para toda la familia. 1 de octubre, Teatro Melico Salazar. Funciones a las 3 y 8 de la noche. Usted nunca sabrá si lo vio o lo soñó. Asegure su entrada comprando ya en eticket.cr. Presenta Bach Credomatic. Radio Espectro, el espíritu de la música. Bien, retornamos con Victoria Sur, nuestra invitada especial. Esto es Diálogos con la Música por Radio Espectro, disfrutando su música, conociendo un poquito de su historia, su recorrido, su forma de crear, y bueno, hablando precisamente de su forma de crear, me devuelvo el cassette al primer álbum y conocer un poquito cómo fue la experiencia de esa grabación, de preparar una producción en solitario, el arranque, diríamos, el envión a la carrera de Victoria Sur. Un poquito de esa vivencia, de esa historia, de la producción, de la realización de estos temas. Claro, bueno, yo regreso de Cuba, como te contaba, estaba apenas empezando a componer canciones, porque solamente había sido intérprete hasta ese entonces, y llego con un puñado de canciones que yo no sabía si podían ser un álbum o no, y con la dicha y la alegría que me encontré con un gran músico colombiano que se llama Juan Sebastián Monsalve, que en esta época estaba también marcando una tendencia fuerte en la música, especialmente de Bogotá, las músicas fusión se le llamaban en esa época, y que él, por ejemplo, estaba haciendo con las músicas folclóricas de la costa atlántica y pacífica de Colombia con el jazz. Y ese álbum tiene bastante ese camino, ¿no? Esa mezcla de los folclores andinos, pero también de las costas, con el jazz y con el acid jazz, porque en esa época también había estado escuchando, por ejemplo, grupos como Medeski Martin and Wood de Nueva York, que tienen un formato de batería, contrabajo y órgano Hammond o Rhodes. Entonces estos sonidos me estaban a mí atrapando y en este disco está ese formato justamente con el tiple, que es un instrumento colombiano tradicional,
que le dan, pues, digamos, el debut a mi carrera como cantautora y un sonido muy particular, muy experimental este álbum, donde aparecen ritmos de todas las, digamos, de Colombia, del bambuco, el pasillo, la cumbia, el porro, todos estos ritmos colombianos, pero fusionados con bastante jazz, incluso con cosas también muy rockeras. Bueno, ahora que menciona esto, qué maravilla, porque a veces se tiende a cometer un grave error cuando se quiere encasillar un país en un ritmo nada más. Por ejemplo, dicen Argentina el tango, Colombia la cumbia, Claro. ¿verdad? Y no, para nada, hay una infinidad de música y de ritmos que incluso leí algo que compartiste el otro día a través de las redes acerca de un documental de la historia de la música colombiana en los últimos 20 años y parece que hubo un cambio y una influencia importante que enriqueció lo que es el arte musical en Colombia y de la cual indudablemente usted ha sido partícipe. Con su trabajo ha contribuido en ese tipo de circunstancias. No he tenido la dicha de ver el documental, me encantaría tener acceso. Después nos puedes contar dónde los que somos un tanto curiosos podemos disfrutar de esa producción. Pero, ¿qué hay? ¿Nos podrías contar un poquito de esa información, de este documental? Bueno, yo estoy muy contenta de hacer parte de ese documental. Es un documental que reúne alrededor de 200 entrevistas de todo el país y grabaciones por todas partes de Colombia. Y que querían enfocar en el rock, pero siendo Colombia un país tan diverso, pues no podían solamente limitarse a la historia específica del género puro del rock. Así que lo que hicieron fue pues tomar como base este género, pero también contar la historia que está alrededor, tejida alrededor del rock, ¿no? Hay grupos que marcaron obviamente una historia muy importante en esto, como Aterciopelados, como Juanes, como los Yetis, que es un grupo de los años 60, y hay una cantidad de grupos que han marcado una historia y un camino importante en el rock en Colombia, pero hay gente que también ha estado por ahí cercana a este género, haciendo también, construyendo historia. Yo tengo la fortuna de estar allí en uno de los capítulos donde, si no estoy mal, dedican a varias cantautoras mujeres de Colombia, donde está Marta Gómez, donde está Katie James, donde está Mónica Giraldo, Urpi Barco, son todas amigas cantautoras maravillosas. Entonces, pues yo no lo he visto realmente, no ha salido el capítulo donde estamos nosotras, así que tengo también mucha curiosidad. Empezó el domingo, empieza de manera cronológica, así que van por los años 60. Y bueno, vamos a ver con qué, con qué salimos allí, pero es muy emocionante. Tiene que ser un material delicioso para disfrutar. Claro, tanta historia, claro, totalmente. Y esto lo están transmitiendo por un canal Señal Colombia, aquí en Colombia, pero en redes sociales pues se podrá ver seguramente a través de la página web de Señal Colombia, así se llama. Bueno, ahí quedamos bien informados los curiosos para Los disfrutar domingos, los domingos, para a disfrutar de las esto 8 de la noche. y ojalá pronto quede también disponible en la web para disfrutarlo en el momento en que la gente que se quiera empapar de una historia muy rica que indudablemente tiene Colombia con su música y sus grandes referentes. Dentro de todo esa hermosa variedad que nos ofrece Victoria Sur en su música, habló de una queridísima artista que la quiero relacionar en algo muy importante porque, bueno, tuvimos la dicha de tener acá a la querida Marta Gómez y hablar de su papel en lo que es la canción infantil. Y precisamente Victoria Sur logra un éxito muy importante con una producción no hace mucho para los niños. Incursionar en esa faceta donde surge el interés después de venir mezclando todos estos géneros maravillosos, experimentando con todos estos ritmos, ¿cómo nace la inquietud para incursionar en la canción infantil? Pues mira, realmente debo confesarlo que es por mis hijos. Yo soy mamá de mellizos de 10 años, ahora ya tienen, pero recién nacieron, pues tuve muchísima curiosidad por conocer el universo de la música infantil. Yo había escuchado algunas cosas como las nanas que cantaba, por ejemplo, Mercedes Sosa, Duerme Negrito,
o Drume Negrita, la de Bola de Nieve, cosas de María Elena Walsh, pero realmente no conocía mucho. Y me acuerdo que en Cuba me aprendí una nana, pero preciosísima, de Manuel de Falla, que a mí me marcó, o sea, me caló en el alma. Entonces desde ahí yo dije, bueno, yo quiero arrullar a mis hijos, pero yo no me sé canciones para arrullarlos, o sea, yo quiero aprender las nanas. Entonces empecé a escuchar, le dije a mis amigas, tengo varias amigas que se dedican a la música infantil en Colombia, les pedí referencias y empecé a escuchar y a escuchar y a escuchar. Y de todo lo que escuchaba, lo que más me atrapaban eran las nanas, más que las canciones como tal para los niños más grandes, eran las nanas, las del arrullo, las de los bebés. Entonces escuché bastante, encontré unas nanas preciosas de todo el mundo, encontré un proyecto colombiano de nanas tradicionales y un día empezaron a surgirme unas nanas a mí, por mis hijos que me las inspiraban. Entonces ya en un momento dije, ay, voy a grabarlas para tenerlas de recuerdo, pero como nada más que un recuerdo. Y ya en la pandemia, que fue el momento en que todas y todos volvimos al hogar, volvimos al nido, volvimos a la familia. Yo estaba con mis hijos, yo vivo sola con mis 2 hijos, y de repente dije, bueno, esto hay que retomar esta idea, este proyecto de recoger estas nanas que ya les había hecho, ya me estaban surgiendo nuevas nanas también, y quería hacerle un homenaje a la infancia en general y a la infancia de mis hijos que ya se estaba cerrando, digamos. Entonces quería dejar esa fotografía emocional allí y en pandemia me escapaba así por ratitos donde un amigo que tiene un estudio en la casa y empecé a grabar cuando de repente ya tenía un álbum de nanas. Decidí publicarlo y de repente decidí mandarlo, como ya había mandado mis 2 álbumes anteriores, a los Latin Grammy, con la dicha y la sorpresa, porque realmente fue una gran sorpresa, que quedó nominado en el año 2021. Bueno, realmente que el experimento terminó siendo una situación maravillosa y bueno, y teniendo un gran éxito y una gran aceptación. Esto invita a pensar en que vendrá algo más por este camino, en un mediano plazo, en un largo plazo, o es una etapa que podríamos decir se cerró con esta producción. Yo nunca me cierro con la música, o sea, yo pienso que la música, es decir, como intérprete, como cantautora, yo estoy al servicio de la música y al servicio de la gente, de lo que pueda servir la música para ayudar a los demás, pero además lo que me ayuda también a mí misma, ¿no? O sea, a mí me ayuda a sobrevivir en muchos aspectos de mi vida. Entonces, nunca voy a cerrar las puertas a ningún tipo de música que a mí me parezca importante y necesaria. De hecho, después de Nanas Consentidoras hice La Mariposa, que fue una canción que hice con Jorge Velosa, que es un gran cantautor tradicional colombiano, que también tiene un matiz, digamos, de música infantil. Y siempre hay canciones, de hecho tengo ya unas por ahí que quiero grabar con mi hija Valentina, que también canta. Pero no me cierro solamente tampoco a hacer música infantil, es decir, hubo gente que me dijo, bueno, ahora te vas a dedicar a la música infantil. Yo me dedico a la música en general, y en ese camino y en ese tejido aparece la música infantil, aparece la música para adultos, aparece la música, o sea, no me gusta ponerle etiquetas ni apellidos, aparece la música. De hecho, Las Nanas me ha dado una lección muy grande porque no solamente me abrí, me expandí al universo y al mundo de los niños y las niñas, sino que también los adultos, las adultas, las mamás, las tías, las abuelas, también se conectaron con esas nanas y recobraron un poco la memoria de su infancia. Así que es un álbum que no es solamente considero para niños, sino que es un álbum de música para la vida. Y que me encanta porque hay una tendencia a las canciones muy tradicionales para dormir a un niño, y que gente que se dedica a la música inteligente, a crear producciones tan ricas como usted, querida Victoria, que se den a la tarea de formar un mensaje para la niñez, es algo maravilloso, porque sabemos que son canciones que, además de la ternura implícita que lleva el tema de cantarle a la niñez, también va a venir un mensaje muy enriquecedor dentro de esas canciones para los niños. Y qué manera mejor de nutrir a los niños, que son como una esponja, ¿verdad? Definitivamente
la esponja perfecta, que son capaces de absorber todo, que con música inteligente desde la cuna, que pueden producir grandes artistas como usted. Por eso, ¿cuál sería la canción que le recomienda a una mamá hoy de este álbum? La primera, su favorita, ¿cuál sería? Ya me la pusiste difícil. A ver, podríamos escuchar una que le dediqué bueno, a mis hijos, pero que está inspirada en un comentario que me hizo mi hija Valentina cuando estaba viendo una película de estas de Disney, pues yo tratando de enseñarles también otros referentes de las princesas y los príncipes, que no fueran solamente los de Disney. Me dice un día ella, pues no podemos escapar a eso tampoco, porque estaba viendo su película Frozen, que ningún niño ni mamá escapamos a esta película, y estaba sentadita comiéndose un alimento colombiano que se llama la arepa, que está hecho de maíz, que es una cosa que se come en los desayunos, que es muy rico. Una delicia. Y estaba comiéndose la arepita al desayuno, viendo la película, vestida además de princesa, y me dice, mamá, ¿las princesas también comen arepa? Entonces yo la bauticé la princesa del maíz, tratando de que fuera una princesa autóctona. Acá, digamos, los habitantes de la antigüedad acá de esta región se llamaban los quimbayas, los indígenas quimbayas. Entonces, hay una historia también de una princesa quimbaya acá en esta región, así que todo esto aparece en esa canción, en ese imaginario, también un poco reconstruyendo esa idea de princesa, pero de princesa también autóctona, ¿no? Princesas un poco traídas a nuestra tierra, ligadas a nuestra historia. Princesa del maíz, príncipe amor. Radio Espectro, el espíritu de la música. Pero dibujé una puerta violeta. La cantautora del momento en España llega a Costa Rica, Rosalén. Busqué y busqué. Su música y su propuesta inclusiva con su banda completa por primera vez. No te perdás este único concierto en el Teatro Melico Salazar, 2 de octubre, 8 de la noche. Compra ya en eticket.cr. Presenta Bach Credomatic. Llega el fascinante Teatro Negro de Praga. Un espectáculo lleno de magia para toda la familia. 1 de octubre, Teatro Melico Salazar. Funciones a las 3 y 8 de la noche. Usted nunca sabrá si lo vio o lo soñó. Asegure su entrada comprando ya en eticket.cr. Presenta Bach Credomatic. Radio Espectro, el espíritu de la música. Bueno, estamos de vuelta en la parte final del programa. Agradecerle, por supuesto, a la estimada Victoria Sur, una grandísima artista que quien no ha tenido, los pocos que no hayan tenido la oportunidad de navegar por su música, por su arte, les invitamos a que la enlacen en las diferentes redes. Nosotros nos llenamos de orgullo de decir que su música es parte de nuestra programación, que en Radio Espectro, en esta señal sin fronteras, la pueden encontrar y disfrutar. Todas sus creaciones, sus álbumes están a disposición en nuestra programación, y eso es un verdadero placer y un verdadero lujo para nosotros. Yo tengo que decir que me encanta escucharla en la interpretación de los boleros, que realmente es un verdadero deleite disfrutar esa faceta. Ya nos decía nuestra estimada invitada que ella no se casa con un género musical en especial. Yo tengo una muy clara debilidad por la trova y por el bolero, y definitivamente escucharla en ese disfrutarla vestida de esos géneros, para mí es un gusto y un deleite, como con toda su música, pero ya le digo que tengo una particular debilidad por esta línea. Ya entendiendo de que usted no se casa con un género en particular, estimada Victoria, ¿hay algún lugar donde se siente más plena? Me refiero en la música, en el bolero, en el rock. ¿Hay algún lugar donde se siente mucho más plena que en otros? No sé si, no quiero decir la palabra favorito, porque ya nos dijo que le gusta explorar y experimentar en muchos campos, pero en alguno de ellos se siente
más plena? No, en todos me siento plena, porque es que si no fuera así no podría crear, no podría hacer canción, no podría experimentar. Con todas me siento absolutamente plena. Cantando una nana me siento absolutamente plena. Cantando un tango o un bolero me siento absolutamente plena. O cantando una canción pop que tenga matices de músicas latinoamericanas igual. Es vivir la música intensamente, con esa pasión, y en ese sentido no podría excluir a ninguna de estas facetas o de estos sonidos, porque todo me genera emociones diversas y la vida está compuesta de esas emociones diversas. Uno puede disfrutar tanto de estar arrunchado con sus hijitos en la cama como estar con su pareja o como estar con la familia o estar con los amigos. Y todo eso hace parte de nuestra vida, de esa parte emocional, y asimismo, digamos, considero yo la música, ¿no? Entonces me siento muy cómoda cuando estoy cantándole a los niños y las niñas y en ese mood del arrullo y de la ternura, como me siento súper también apasionada y intensa cuando interpreto una canción de rock o una canción de tango, o cuando de repente me voy a esos lados más sublimes y elevados de una canción como Tonada de Luna Llena, por ejemplo, de Simón Díaz, o este tipo de canciones, o el jazz también, ¿no? Entonces, no, yo digo que para mí digamos, tener la pasión de la música me hace a mí experimentar con mucha intensidad cualquiera de los géneros que interpreto. Obviamente que me gusten, ¿no? Porque habrá cosas que no disfruto tanto, pero digamos de lo que yo trabajo, disfruto estando en todas las aguas musicales que a mí me atraen. Y para componer, ¿tiene digamos, una rutina? O la música a la hora de expresarse llega en el momento menos esperado a su vida? Hay gente que nos ha contado, artistas que nos han contado: me desperté porque estaba soñando con una canción, iba manejando y tuve que detenerme y grabar lo que me había llegado a la mente, o infinidad de anécdotas, ¿verdad?, de cómo aparece la canción, de cómo se encuentra en ese momento, o hay algunos que incluso manejan una intimidad, un espacio para apartarse de todo, escribir y crear. ¿Hay alguna forma en especial, o esto aparece inesperadamente en el día a día de Victoria Sur? No, está latente todo el tiempo la creación. Digamos que estás alerta siempre con los sentidos, y así no tengas, digamos, el tiempo en un momento, porque yo, por ejemplo, en mi labor de madre me toma bastante tiempo. Siempre estoy elaborando, absorbiendo, observando, tomando nota. Entonces, claro, si tú estás atento, hay un momento en que te coges desprevenido y tú tienes que coger un lapicero o tu grabadora o lo que sea para poder capturar eso. Ayer me pasó, de hecho. Hace rato vengo con una idea de hacer una canción. Mi hijito Sebastián tiene rasgos autistas y es hiperactivo, y ese es un tema que vivimos de una manera muy intensa quienes tenemos, digamos, esa historia en nuestras vidas. Y me parece necesario e importante hacer una canción que nos cuente sobre esto, ¿no? Pero también cómo hacerlo, ¿no? De qué manera hacerlo, porque son temas también que cómo tú los abordas. Entonces ayer justo, después de mucho esperarlo durante meses, ayer me surgió así inesperadamente, mientras yo justamente esperaba a mi hijito en una terapia, me surgieron unos versos y una melodía. Entonces eso pasa porque uno está en constante trabajo mental también, o sea, mental, psíquico, si se quiere, emocional, y todo eso tú le vas dando forma, le das dando forma hasta que llega un momentito en que a ti llega y te toma por sorpresa, como también hay momentos donde tú te sientas a trabajar como en laboratorio y dices, como por ejemplo en mi álbum Hasta el Nuevo Sol hice eso, todas las mañanas de un semestre me dediqué a componer y a componer, a componer como disciplina, y surgió ese álbum. Entonces, pues son como maneras diferentes también. Claro, claro. Entonces, bueno, estamos a la espera de esta hermosa canción que saldrá indudablemente siempre con toda la luz que ofrece la música de Victoria Sur. Y hablando de esta nueva canción, ya en la recta final, proyectos, planes que se vienen en lo más pronto.
Bueno, este año ha sido un viaje de alto vuelo, he podido estar en diferentes países, he podido estar en Perú varias veces, estuve en Argentina, estuve en Estados Unidos, en Nueva York, ahora voy para España, entonces ha sido un año hermoso, maravilloso, de muchos viajes, de un encuentro muy cercano con la poesía, a mí me ha encantado siempre la poesía, acabo de publicar un libro de poemas, de sonetos, y esto me ha abierto también las puertas a estar en este tipo de festivales, por ejemplo, de poesía. Entonces, pues ha sido un año muy prolífico en ese sentido. Después de, por ejemplo, la pandemia estuve estudiando mucho y escribiendo mucho y ahora se ha dado la oportunidad del viaje, como me dice una amiga, la estrella del viaje. Me dice, tú tienes ahorita la estrella del viaje. Entonces he estado en eso. Estuve a punto de ir a Costa Rica y no pude ir, pero espero que se vuelva a dar en otra oportunidad. Ojalá, ojalá, nosotros lo esperamos más todavía. Sí, estuve a punto de ir al Festival de Turrialba de poesía, pero no logré ir esta vez. Pero bueno, ha sido eso. Este año, La tierra digamos, de Jorge de Bravo, ¿verdad? Que se lo recomiendo para que bueno, conozca un poco más de uno de nuestros queridísimos poetas ahí en todas estas, bueno, en Turrialba bueno, ojalá pronto se dé esa oportunidad nuevamente y la tengamos por acá. Precisamente estuve escuchando un poema que musicalizó Se Esfuman, bellísimo, realmente hermosísimo. No había tenido la oportunidad de escucharlo y es otra faceta que nos enamora, que es la poesía bueno, la poesía en esta, cantada, musicalizada es hermosa. claro, en estas canciones musicalizadas, musicalicé un poema de un poeta colombiano, de Carlos Caso Saavedra, una canción que se llama Camino de la Patria, que la grabé con la gran Susana Vaca del Perú, que es esta admirada artista que ha sido un referente latinoamericano y para mí ha sido un referente muy fuerte. Esa canción, por ejemplo, Camino de la Patria, fue uno de esos poemas que musicalicé. Y estoy en esa onda ahora, estoy muy por la onda de musicalizar poesía y de escribir poesía, porque tengo el anhelo de que cada vez las canciones tengan mayor elaboración poética, eh, y porque he tenido referentes como Violeta Parra, como Chabuca Granda, que han sido grandes inspiradoras en ese sentido. Bueno, será un material que vamos a esperar con ansias y seguir disfrutando de su gran trabajo. Quiero agradecerle, querida Victoria, está en su casa, Radio Espectro, estaremos siempre anuentes a recibir todo lo nuevo que venga para incorporarlo con lo que ya contamos en nuestra programación. Será su casa, la casa de todas las cantautoras del mundo, y siempre dispuestos a atender cuando sea necesario. Y yo muy agradecido con este rato y me gustaría que con la despedida también nos diga cuál sería la canción ideal para cerrar este diálogo donde esperamos que la haya pasado bien, que no se nos haya aburrido, ¿eh? No, para nada, muy feliz. Muchas gracias por la invitación, por todas las preguntas que estuvieron maravillosas. Y bueno, podemos cerrar con una canción de mi álbum Hasta el Nuevo Sol que se llama Se dice por ahí, que es una canción que me ha traído también grandes alegrías. Así que bueno, con esta canción nos despedimos y gracias a ti por esta invitación. Muchas gracias a ustedes también y nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere, en otro Diálogos con la Música. Claro que sí.